Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A tu ritmo. Aquí estamos una semana más con disculpas. Venimos con disculpas. Pablo Villalobos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí con una semanita de retraso. Nos hemos saltado hoy una semana. Las cosas del directo dicen que la vida es eso que pasa mientras haces planes para otras cosas. Pues la vida nos ha pasado por encima estas semanas y venimos con un poquito de retraso con este episodio 15 de la temporada de Tu Ritmo. Pero bueno, vamos a tocar un tema yo creo que interesante, que va a ser chulo para los que no lo conozcan o no lo tengáis en mente. Y nada, y ya nos daremos pie hasta después de Semana Santa, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, este episodio se va a emitir el lunes, hoy estamos grabando jueves, lunes 14, que ahora nos cuentas que va a ocurrir el lunes 14 de abril. Sí. No, el lunes 21 es el día importante. El lunes 20... Ah, es verdad, claro, se saltaron una semana, claro. Bueno, pues el lunes 21 de abril va a ocurrir una cosa, el lunes 21 no habrá programa, porque, como decíamos, perdón otra vez, nos hemos saltado una semana, pero eso tiene una noticia muy buena, y es que la temporada va a acabar una semana más tarde. Salvo que nos avancemos y nos pongamos allá salvo que nos cojamos, a hacer episodios como... salvo que nos cojamos vacaciones. Bueno, pues vamos con el programa semanal. Hoy va a ser un programa, lo que en el sector los expertos en contenido llaman raw, es decir, vamos a estar Pablo y yo solos, no hay invitado, como vais a ver, pero trata sobre... Mira, he dicho antes que la vida es lo que pasa entre programa y programa. Yo diría, este programa lo vamos a llamar La vida es aquello que pasa entre maratón y maratón. Por ejemplo, está bien. Porque vamos a aprovechar el calendario que tiene Pablo, que, bueno, ya conocéis y habéis seguido habitualmente el programa quincenal. Pablo ha corrido hace bien poquito un maratón de Barcelona, fue además campeonato de España, y dentro de una semana, cuando publiquemos este episodio, faltará una semana para que corra el mítico maratón de Boston. Ahí está. Así que vamos a ver en este programa qué ha pasado en un maratón, qué ha pasado en el ínterin y qué va a pasar el día 21 de abril. Así que pues estamos Pablo y yo, y esto va a ser pues como una charla entre, como si nos hubiéramos juntado a un bar a tomar una cervecita. Así que vamos a empezar por el principio. Bueno, hay una cosa muy importante, y es que nos hemos llegado a grabar, nos hemos sentado en la silla, nos hemos mirado y hemos dicho, anda leche, venimos de dos equipos de running distintos, pero con la misma alma. Yo llevo la camiseta del Villalobos Running Team, como podéis ver aquí en la manga, que es un genérico que agrupa muchos grupos de orígenes distintos y localizaciones distintas. Yo voy a intentar decirlos, pero me voy a perder, Pablo. Estamos en Madrid, en el Retiro, Sí. en el Parque Juan Carlos I. Sí. Estamos en Sánchez de Vallecas, Dehesa de la Villa. Sí. Y teníamos un grupo en Madrid y Río, pero este año se ha dejado de hacer. Entonces, digamos que el Villalobos Running Team es un poco el espíritu que engloba a todos esos... Bueno, más un espíritu centrado más en el grupo del Retiro, porque ahí Juan Carlos también tiene su alma, Amaya y Tamara, que fueron las impulsoras de ese grupo hace mucho sitio, corre con nosotros, San Fabio Team. Pero bueno, como estoy yo ahí detrás también, pues también hay Villalobos Running Team. Y Pablo viene equipado con una camiseta de un grupo que también... Vamos a apartar un poco el micro, que se vea bien, que también dirige el propio Pablo, que es de la empresa Carácter. Sí, una empresa que tiene su sede en Torre Europa, ahí en la Castellana, y donde bueno, pues hacemos entrenamientos partiendo allí del propio edificio de Torre Europa, varios días a la semana, con gente solo exclusivamente de esta empresa y bueno, pues un grupo de running como los que hay ahora habitualmente. Y le he planteado un poco el dilema, como viendo la situación, digo, Chema, podríamos preguntarle a nuestros seguidores y luego a trasladarlo también al grupo de Telegram, ¿no? De decir, oye, vosotros... ¿Os gustaría correr en un grupo de empresa con vuestro compañero, con vuestro jefe, con vuestros compañeros de trabajo? ¿O preferís a lo mejor un grupo
más abierto, ¿no? Como puede ser el Villalobos Running Team, en el que, bueno, pues a lo mejor sí que puede haber algún compañero, pero lo más habitual es que haya gente pues muy diversa de otros sitios, de otros ámbitos y en el que, bueno, pues el tema, no sé, yo he oído de todo porque como ya llevamos grupos de un poco de todo tipo, pues hay gente que le mola lo del grupo, poder compartir entrenamientos, a ver, Pablo, sobre todo por salir en el entorno del centro de trabajo, pero luego pues hay gente que prefiere, no, yo salgo de trabajar y no quiero tener que estar hablando de cosas de curso y prefiero... Eso te iba a decir, yo creo que está siendo muy políticamente correcto. Básicamente la duda es si le quieres ver la cara a tu jefe corriendo o no. Bueno, a lo mejor puede estar bien si porque que tu aprovecha jefe para vea. machacarle, ¿no? Dice, hoy me ha metido la bulla en la reunión que teníamos de seguimiento y ahora cojo yo las series y le pego la chaza. Venga, pues apuntamos un tema para próximamente. Igual hasta nuestros amigos de Carácter quieren participar. Diferencias o anécdotas de grupos de running con compañeros de trabajo. Pues una de las cosas que se puede hacer con compañeros de trabajo es apuntarse a un maratón. Por ejemplo, 2 compañeros, vamos a aprovechar, de Carácter, corrieron. Sara y Jean-Paul, sí, corrieron. Sara y Jean-Paul corrieron el maratón de Barcelona. Así que, bueno, un saludo para ellos. Enhorabuena, por cierto, que ambos debutaron en la distancia. Maratón. Y compartieron asfalto y evento, prueba con no sé cómo llamarlo, un evento también, ¿no? Un campeonato, una modalidad que es el Campeonato de España de maratón. Claro, un poco el tema surge porque, pues, claro, como corredor popular, probablemente la mayoría de vosotros, pues, eso del Campeonato de España, pues, ni os suena mucho, ¿no? Pero sí que sucede que te has apuntado al Maratón de Barcelona y de repente llegas allí y ves que Campeonato de España oficial, ves que hay pues a lo mejor un stand con recogida de dorsales diferenciada para la gente que va al Campeonato de España, que a veces el dorsal es diferente o lleva alguna cosa diferente. Ves que en la salida también hay un acceso prioritario para los participantes en el Campeonato de España, normalmente en la parte delantera de la prueba. Luego también pues hay una entrega de premios normalmente oficial, bueno, y parece que es una carrera dentro de una carrera, pero muchas veces pues para el corredor popular pues pasa desapercibido y no sabe realmente qué es eso del Campeonato de España, quién decide dónde se hace el Campeonato de España, quién lo organiza, cómo se organiza y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la idea hoy es contaros un poco de dónde, cómo funciona ese mundo paralelo del mundo federado, de los campeonatos de España, campeonatos oficiales, y si un corredor popular como cualquiera de vosotros se puede plantear participar o por lo menos que tengáis la antena puesta de decir, oye, pues voy a tal prueba y va a ser Campeonato de España. ¿Eso me va a aportar algo? ¿Me puedo aprovechar para, pues no sé, ¿quién puede ir a un Campeonato de España? Si me puede servir a lo mejor para ver determinados corredores o ver, bueno, qué podemos encontrarnos en una prueba. Porque claro, en otras modalidades como pueda ser el atletismo en pista, pues un Campeonato de España tiene un formato único, ¿no? El Campeonato de España es un evento en el que solo hay pruebas del Campeonato de España, pero en ruta nos encontramos con que son eventos que están dentro de otro evento. Normalmente las pruebas, salvo en algunas distancias, las pruebas del Campeonato de España se celebran aprovechando una prueba que ya existe y se hace, pues eso, con una prueba dentro de una prueba, ¿no? Un plan Matrioska. Sí, porque, por ejemplo, en Barcelona también fue campeonato de Cataluña de maratón. Ah, o sea, que había Campeonato de Cataluña, Campeonato de España y claro, sí que es verdad que la World Athletics, incluso bueno, no sé si una federación europea, no hay un equivalente a la UEFA en atletismo, no lo hay. Sí, una federación europea. O sea, quien organiza el campeonato de Europa ahora que es este maratón, fin de semana que cuando se publique se habrá celebrado en París, el primer campeonato de Europa de ruta, solo de pruebas de ruta, que además tiene sus pruebas open, o sea, se podían participar en la misma. Eso te iba a decir, en este caso ellos, como hace la World Athletics, no aprovechan una prueba que ya se vaya a celebrar de manera popular para introducir la prueba élite, digamos, la prueba nacional o en el caso supranacional, sino que hacen una. Es diferente, la organizan para los pro, pero nos invitan a los populares. Sí, aprovechan y hacen ya una prueba open que le dé más ambiente también, claro, porque si no, bueno, pues no es lo prioritario porque al final en un campeonato lo que se juegan son los títulos y el primer puesto y no es la intención que haya muchos participantes en plan volumen, ¿no? Pero sí que es cierto que aprovecha el evento pues para hacer también una prueba open. Bueno, atrae miradas porque, por ejemplo,
Yo he podido, que además coincidimos allí, tú fuiste con tu familia a animar a los europeos, al Campeonato de Atletismo de Europa en Múnich, que se celebró la prueba ¿era de 10K o de medio maratón? Ahora no recuerdo. En ruta yo creo que fue media maratón. Media maratón me parece que era. Y había una prueba open de 10 kilómetros. Entonces, yo que no me habría planteado nunca ir en ese verano a Múnich, dije, ostras, que hay una carrera aquí. Había maratón y hubo un 10K open, sí. Era maratón, vale, correcto, sí, porque el medio maratón se ha empezado a hacer ahora. Y participé en la prueba, entonces es un orgullo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos. En España, lo que se hace es coger una prueba del calendario nacional, una prueba homologada por la RCA, que se convierte cada año en Campeonato de España de maratón. Correcto. Como fue en el caso de Barcelona. Entiendo, en primer lugar, Pablo, que, claro, eso reduce el número de ciudades donde se puede celebrar el Campeonato de España de maratón a 6, ¿no? Básicamente. Bueno, hay algunas más, Castellón, Ciudad Real, Zaragoza, hay algunas más. Por suerte, hay algunas más. Bueno, empezamos un poco por lo básico, ¿no? Un Campeonato de España es una competición oficial y sabemos que en el ámbito federado, en el ámbito deportivo, todo está regulado a través de las federaciones deportivas, que tienen, como si dijéramos, el monopolio de gestionar lo que es las competiciones oficiales de su deporte en el territorio español. Entonces, nadie más que una federación, que la Federación Española de Atletismo, puede organizar un Campeonato de España. No puede venir un organizador y decir, aunque corra gente de todo podríamos decir, aunque corra gente de todas las provincias de España, no sería Campeonato de España. La única que tiene la posibilidad de otorgar el título de que una prueba es Campeonato de España es la Federación Española de Atletismo. ¿Cómo gestiona la Federación Española de Atletismo eso en estos momentos? Pues en estos momentos lo que hacen es, la Federación Española ofrece a todos los organizadores de maratones que están dentro del calendario nacional, que son esas que hemos hablado antes, pues Murcia, Castellón, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Ciudad Real, San Sebastián, Málaga, Sevilla. A Coruña, probablemente. A Coruña sí, que no sé si se celebró el último año, Logroño. Bueno, cualquier maratón oficial que esté dentro del calendario nacional de pruebas de atletismo, de la Federación de Atletismo, homologado y demás, puede optar a organizar un Campeonato de España. Claro, ¿qué pasa? Que la Federación pone sus condiciones. Pone primero unas condiciones además económicas, una especie de canon, porque como es un monopolio y ellos son los que organizan el Campeonato de España, ¿quieres el Campeonato de España? Te dan la franquicia. Franquicia, exactamente. Toca pagar. Y luego, pues hay una normativa específica, pues claro, al final la Federación tiene sus patrocinadores, hay que darles cabida dentro de la estructura del maratón. Claro, hay un número de participantes. Un Campeonato de España, pues estamos hablando, si solo es categoría absoluta, puede ser unos 150, 200 corredores. Si mete además la categoría máster, como fue, por ejemplo, en Barcelona, estamos hablando que se puede ir entre 200 y 400 inscritos, ¿vale? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente los que van al Campeonato de España se inscriben a través de la federación. Entonces, no tienes que hacer la inscripción habitualmente que haces al maratón, que por ejemplo eso es algo que yo le digo ahora a la gente. Digo, si tú participas dentro del Campeonato de España, yo por ejemplo al Maratón de Barcelona, pues aunque se agotaran los dorsales, no había problema, porque había un cupo para el Campeonato de España de maratón y a los que iban al Campeonato de España de maratón no se nos acababan los dorsales. Claro, eso cuando el maratón es en Barcelona o en Sevilla, o imaginaros que fuera en Valencia, pues puede ser una oportunidad de correr esas maratones sin tener que esperar a quedarte, sin tener que estar pendiente de tener el dorsal con mucho tiempo. Ese es el primer punto, Pablo. ¿Cómo se apunta uno al Campeonato de España de maratón? Para poder participar en un Campeonato de España de maratón, en una prueba oficial, lo primero que hay que ser es atleta federado. Hay que tener licencia por la Federación de Atletismo, licencia nacional además, porque es un Campeonato de España. No vale con tener licencia, por ejemplo, si estamos en Madrid, tenemos la opción de hacer una licencia autonómica solo en la Comunidad de Madrid que nos permite participar en competiciones oficiales en la Comunidad de Madrid, campeonatos de Madrid, pruebas del calendario. Por ejemplo, en el caso del Maratón de Barcelona, los catalanes que quisieran optar al campeonato autonómico de Cataluña tienen que estar federados además por Cataluña. Bueno, normalmente va al revés, ¿no? Tú te federas por la autonomía y luego nacional. No no te puedes federar a nivel nacional sin tener tu afiliación a nivel autonómico. O sea, funciona un poco así, ¿no? Entonces, tú tienes licencia nacional. La licencia nacional, por así decirlo, tiene un coste, más o menos a ojo, podremos ahora mismo en atletismo ronda los entre 100, 120, 140 euros, dependiendo de la modalidad, que hay diferentes modalidades, y esa
esa licencia tiene como 3 partes. La parte gorda, la parte que a nivel económico más importante, es un seguro obligatorio, que es un poco lo que genera la existencia de la licencia deportiva, es la obligación de que haya un seguro de accidentes, ¿vale? No de lesiones, como se piensa mucho la gente, que me ha empezado a doler el Aquiles en los entrenamientos, voy a ir al seguro de como estoy federado, voy a ir al que me arregle. No, eso es si tú en una competición o en un entrenamiento tienes una lesión, por lo que sea, ¿no? Un en un accidente, momento puntual, una lesión que te provoca en ese momento, ¿no? Sí que tienes ese seguro médico y, bueno, pues hay gente que se puede operar, pues una lesión de meniscos, una operación, una rehabilitación de una lesión traumática, un esguince, ese tipo de cosas. Pero, bueno, lesiones por sobrecarga, ya estamos ahí un poco forzando el seguro. Pero, bueno, tienes esa parte del seguro y luego tienes sus cuotas, la cuota autonómica. Yo, por ejemplo, tengo licencia por Madrid. Entonces, mi licencia nacional pago una parte a la Federación de Madrid y otra parte a la Federación Española, ¿vale? Entonces, para participar en un Campeonato de España tienes que tener esa licencia del año en el que se disputa el Campeonato de España. Y después, claro, hay un pero. No por tener licencia ya puedes participar en el Campeonato de España de maratón, porque, sobre todo en el absoluto, pero también desde hace unos años en el Campeonato de España Máster o por edades, ¿no? Por grupos de edad a partir de 35 años, se piden unas marcas mínimas de participación. O sea, hay que tener un tiempo de una marca previa en alguna otra prueba y estando federado, porque, por ejemplo, nos ha pasado este año con un compañero de club que él empezó a tener licencia deportiva a partir de enero de 2025. Tenía marca que le permitía correr en el Campeonato de España de haber corrido en Valencia en diciembre, pero ahí todavía no tenía la licencia en vigor. Entonces, esa marca de Valencia no le valía para poder participar en el Campeonato de España. Básicamente porque no aparecen los rankings de la federación. Claro, exactamente. Tienes que aparecer en el ranking oficial. Claro. ¿No? Y tú apareces en el ranking oficial con las marcas que haces cuando tienes licencia en vigor, ¿vale? Entonces, tú tienes tu licencia en vigor y tienes unas marcas. ¿Qué marcas son esas? Pues para que os hagáis una idea. El Campeonato de España absoluto de maratón. Voy buscando la buscamos, pero vamos. En categoría masculina es 2 horas 40 en maratón y en categoría femenina creo que es 3 horas 15. Estoy hablando de memoria. Voy a ver que tengo aquí una captura porque he pillado también los bueno, de máster. Mira, aquí lo tienes, Pablo. 2:40 y 3:06. 3:06. O sea, con menos de 2 horas 40 en maratón o coincidiendo, o sea, 2 horas 40:00 también os vale. Bueno, estoy mirando, no sé si habrá cambiado. Sí, no, pero sigue siendo 24, sigue siendo lo mismo. Y lo bueno es que te permiten tener marcas en otras distancias. Por ejemplo, si tú tienes en medio maratón 1 hora 12:00 o menos, o 1 hora 25 en categoría femenina o menos, o en 10.000 o 10 kilómetros en ruta 31:00 o 36:00 en el caso de las mujeres, puedes participar en el Campeonato de España de maratón, ¿vale? O sea, no tienes que haber corrido un maratón previamente, por ejemplo, con una marca de 10.000 o con una marca de medio maratón. También normalmente la validez de las marcas no es que tú hayas hecho en tu vida, normalmente hay un periodo de consecución de marcas. Entonces, por ejemplo, probablemente para las marcas para participar en Barcelona en el Campeonato de España de Maratón de 2025, que fue en marzo, la marca tiene que ser válida probablemente como poco desde enero de 2024. O sea, en el último año y medio, 2 años a lo sumo, es el periodo que te dan para poder conseguir marca. Entonces, si tú no corres habitualmente... Lógico. Eso, por ejemplo, suele pasar con corredores que a lo mejor alternan con otra modalidad, tipo trail o tipo triatletas, que de repente se hacen licencia de atletismo porque también les gusta y también compiten a buen nivel en atletismo y quieren participar en un Campeonato de España de maratón y, claro, a lo mejor en el último año y medio no han corrido ninguna media o ningún maratón de buen nivel y no pueden participar porque no tienen la mínima, aunque ellos tengan alguna marca que sí que les da acceso. Son marcas exigentes, como veis, 2:40 maratón, pues hay que correr, ¿no? Pero bueno, así todo, pues hay, o 3:06, pues hay 50, 60 corredores, 20, 30 chicas que pueden participar en el Campeonato de España. En categoría máster, grupos de edad a partir de 35, los grupos de edad en atletismo van de 5 en 5. En otros deportes funciona un poco diferente. En atletismo funciona, tú eres, por ejemplo, imaginaros que cumples 35 años hoy. O bueno, hoy que se ve, que podéis ver el programa. Hoy, 14 de abril, que es el cumpleaños de mi padre, por cierto. Felicidades. Felicidades, papá. Cumples 35 años. A partir de ese día, si el Campeonato de España de Maratón fuera ese día, tú ya podrías participar en la categoría de 35 años. 35, sí. Vale.
cumples 40, pues ya la de 40. Si tienes 41, 42, los grupos de edad van de 5 en 5, de 35 a 39 años, de 40 a 44. Por ejemplo, yo que he cumplido en febrero 45, ya soy M45 a partir ya eres de ese M45 a partir de ese día. Por ejemplo, es decir, en otros deportes, montaña, que es lo que conozco yo, la Federación de Montaña te considera por ejemplo, si la categoría fuera a partir de 50 años, en el año natural que tú cumples 50 años, aunque lo cumplas en noviembre, natural, vale. En febrero tú ya eres... No es la fecha de la prueba, sino que se cumple en el ese año. ¿Vale? Vale, Eso, pues mira, a mí me piden 3.20 para ir al M45. Por ejemplo, tenemos aquí delante las tablas de por grupo de edad y yo qué sé, pues va bajando más o menos a ojo, pues no sé si lo hacen un poco estadísticamente, pero para que os hagáis una idea, de M35 a M65 va subiendo 10 minutos la marca, ¿no? Por ejemplo, en M35 son 3 horas, en M40 3.10, 3.20 en M45, 3.30, hasta M65 4 horas. Luego ya, pues bueno, se va relajando la cosa porque ya no hay tanta gente. No para hombres, mujeres empiezan F35 a partir de 3.40. 3 horas 40, 3 horas 50 F40, 4 horas F45 y hay también marcas en 10 kilómetros y medio maratón. O sea, que valen. Que también valen. ¿Vale? Ahí te cuento como anécdota, por ejemplo, nos vienen las marcas en categoría en hombres hasta M85 sí. Y en mujeres hasta F75. F75. Dices tú, ¿y qué pasa? ¿No hay más edad? Pues fíjate que mire yo y no hay. No hay más categoría a partir de ahora mismo, récord de España oficiales de maratón solo hay hasta categoría F70. No hay ninguna mujer de más de 75 años que haya hecho un maratón oficial federado. Ojo, hay un campo de exploración para bueno, tú y yo conocemos a una mujer que cumple esos requisitos, correcto. Ana, que la hemos chinchado un poco, pero bueno, por ahora dice que ya el maratón, que ahora está haciendo hasta media, que un maratón ahora mismo no se lo plantea. Pero bueno, si se hiciera licencia y corriera un maratón oficial con esa licencia, o la chica que lo haga, podría tener haga la marca que haga, el récord de España. Vale, pues entonces vamos, hemos conseguido nuestra plaza en el Campeonato de España de Maratón. Bien. Pongamos que se celebra, que estamos en 2025, se celebra en Barcelona. Sí. ¿Cómo es la carrera ese día? Es decir, los atletas que compiten, como tú dices, pueden tener a lo mejor algún identificativo diferente para que los jueces de la federación sepan quién participa en ese campeonato, pero corren con el resto de participantes. Exactamente. Pues tú te habrás inscrito a través de la federación, no son los mismos plazos que el maratón, por lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, el maratón de Barcelona, no sé si fue en enero, que ya cubrió dorsales y no se podía ya inscribir, te tenías que apuntar a la lista de espera. Si tú vas al Campeonato de España, el periodo de inscripción creo que está abierto hasta unos 10, 15 días antes del campeonato, te puedes apuntar a través de tu club o a través de la federación, ¿vale? Te apuntas, tú llegas allí a recoger el dorsal, habrá hay un apartado específico para los corredores del Campeonato de España, te tienes que identificar con DNI, que normalmente te suelen pedir también para recoger el dorsal en maratones, es habitual que te lo pidan, pero bueno, en maratón, cuando vas al Campeonato de España es obligatorio, te lo suelen pedir cuando recoges el dorsal y a veces también cuando vas a entrar en el cajón de Pero ¿y salida. si eres Pablo Villalobos también? También. Sí. La gente te conoce y dice... Ya, pero no es... No me des el DNI, hombre, si pone Pablo Villalobos... Pero bueno, pero es un requisito, como si dijéramos en pista se llama una cámara de llamadas, en la que tú tienes que acreditar que tú eres tú. Claro. Y nadie suplanta tu identidad porque al final, pues es un requisito previo. Además, ahora, por ejemplo, en ese control previo que se hace a veces, ya no tanto en la recogida del dorsal, sino en la entrada en el cajón de salida, a veces pues es donde se revisa, por ejemplo, el tema zapatillas, que cumpla la normativa. Porque tú, por ejemplo, si no participas en el Campeonato de España, corres como atleta Open o atleta popular el Maratón de Barcelona, puedes correr con lo que quieras. Hasta descalzo. Bueno, no sé si ya hay algunas maratones que piden... Porque en Barcelona sí que había uno descalzo porque salía en la foto correr, sí, efectivamente, de salida. Pero bueno, puedes correr con lo que quieras, ¿vale? Pero en el Campeonato de España no, hay una normativa a nivel internacional de World Athletics en el que hay un listado de zapatillas que están homologadas para poder ser pruebas oficiales. ¿Por qué? Porque hay zapatillas que no cumplen
ya porque sean prototipos, porque no cumplan el tema de medidas de altura de la media suela, etcétera, etcétera, que no están permitidas. Entonces, si corres con una de esas zapatillas, primero, podrían no dejarte correr si llegas a la cámara llamada y lo revisan. Y segundo, si no te lo revisan o si tú haces alguna trampilla para colar con esa zapatilla, pues te pueden descalificar a posteriori porque has corrido con una zapatilla que no está dentro de las que... O sea, te sometes a las normas, pues supongo que también... Exactamente, te sometes a unas normas por encima del... con auriculares... Por encima de... Claro, eso es otro tema. Por ejemplo, tema auriculares. En principio, en la normativa federativa de World Athletics y de la Federación Española, no está permitido correr con dispositivos electrónicos en campeonatos oficiales. Entonces, no podrías ir con tus auriculares. Bueno, pues hay una serie de normas que influyen. Hay otro aspecto importante, es el tema de la ropa. Cuando tú corres un campeonato de España oficial, tienes que cumplir las normativas también de equipación oficial que se establecen a nivel federativo, que tienes que correr con la equipación oficial de tu club. Vale. No puedes correr con tu camiseta que te has hecho ahí con tu nombre. Ni con la oficial de la prueba. Es más, ni puedes coger tu camiseta a lo mejor del club y cambiarla porque quieras poner una foto de tu primo. Pues ese tipo de cosas no están permitidas. Hay que correr con la equipación de tu club. Tiene que ser la misma. Si hay varias personas que corréis del mismo club, tenéis que llevar la misma equipación. No podéis ir cada uno con la que os apetezca y demás. O sea, bueno, pues es un poquito más estricto en ese aspecto y esas cosas se suelen controlar en ese acceso al cajón. Por eso también se establece, no por dar el privilegio de salir delante, o no solo por eso, sino porque, bueno, pues tiene que haber cierto control. Entonces hay un cajón en la parte de adelante con un acceso en el que hay jueces de la federación que revisan, pues eso, identifican, revisan zapatillas, revisan equipación y tienen ahí a toda la gente del Campeonato de España colocada en ese cajón, ¿no? Luego, pues sí que es cierto que el cajón de salida normalmente suele ser delante, suele ser o justo detrás del cajón de élite de la prueba o compartido, ¿no?, con el cajón de élite. Entonces van en la parte delantera de la carrera. Eso puede ser también una ventaja. A veces, cuando uno pues quiere correr para hacer un tiempo y tal, pues claro, si te toca en el tercer cajón, te tienes que meter media hora antes para pelearte, para estar en la parte delantera. Eso, participando en el Campeonato de España, pues tienes cierto privilegio en la prueba del Campeonato de España porque vas a tener un cajón específico, aunque no seas el mejor del Campeonato de España, pero los 200, 300 corredores del Campeonato de España tienen acceso a ese cajón prioritario para poder salir de la parte delantera. No te da una ventaja especial para ganarlo, porque al final todos disponen de esa misma ventaja, todos tus competidores, por así decirlo, pero sí que te cambia un poco las condiciones de celebración. Una duda que es una tontería que se me estaba ocurriendo. Estaba pensando, cuando uno hace el récord del mundo de maratón femenino, ahora ya se divide entre récord del mundo femenino en carreras exclusivas con mujeres o ayudadas, entre comillas, o compartiendo la carrera con hombres, porque se entiende que pueden disponer de liebres masculinas pues con otro tipo de rendimiento. En el caso del récord de España de maratón, ¿no debería haber récord de España de maratón corrido solo con españoles y récord de España de maratón corrido con internacionales? Porque claro, si te hace un etíope de liebre durante los primeros 35 kilómetros, pues tienes otro tipo de ventaja, ¿no? Bueno, se podría plantear, pero ahora mismo no sé. Sí que en categoría femenina puede haber, no sé, la verdad es que no lo he mirado si se establece esa diferencia, sí, pero podría haber récord de España en categoría mixta, en carrera mixta, que es lo que se llama en carrera mixta, que corren hombres y mujeres, o en carrera solo femenina, ¿no? Pero bueno, seguramente que a nivel estadístico se sepa cuáles son esos récords. Otra cosa que estén oficialmente porque en España, que yo recuerde, carreras exclusivas. Bueno, pero puede haber, por ejemplo, sí que ha habido casos en el que yo más recuerdo una coetánea mía como es Alexandra Aguilar, que ha corrido pruebas maratones oficiales internacionales en las que, por ejemplo, ahora mismo en Boston. En Boston la carrera femenina es aparte de la masculina. La élite masculina sale a 1 hora, la élite femenina sale 10 minutos más tarde. Entonces ahí se consideraría que corren solo mujeres. O en Nueva York también pasa, ¿no? Entonces probablemente habría que investigar pues esas marcas que se han hecho en esas pruebas que son solo correr la categoría femenina por separado y ver cuál es la mejor marca, que probablemente pues habrá diferencia, pero estará 2.27, 2.27 seguramente. Vale, pues entonces te colocas en ese cajón, como decíamos, o un poquito por detrás de la élite internacional o junto con ellos, dan la salida y evidentemente tienes tus compañeros de carrera que pueden estar participando en la misma prueba que tú o no. Claro, a mí me surge la primera, cuando uno va a competir esta prueba, evidentemente os conocéis todos, pero pues te puedes llevar algún susto, porque puedes llevar delante un grupo de 15 y no sabes cuántos españoles. Correcto. A ver, lo normal, que por ejemplo en Barcelona no pasó y pusimos un poco
pues por lo menos desde el club yo comenté que se hiciera un poco una reclamación a la federación, porque, claro, normalmente una de las diferencias interesantes que suele haber en los campeonatos de España, si os fijáis, cuando vayáis a una prueba que hay campeonato de España, es que los corredores que participan en el campeonato de España suelen llevar 2 dorsales. Uno delante, el pectoral, y el dorsal. El dorsal normalmente solo llevamos uno, solo te dan uno en la carrera, que es el que llevas delante. Pues en un campeonato de España normalmente se llevan 2. Uno delante y otro detrás. Suele llevar el mismo número, el chip suele ir en el de delante, pero el de detrás normalmente es el que viene la información, pues por ejemplo, cuando hay competición en grupos de edad. Entonces, eso te sirve también a ti de referencia cuando vas corriendo, porque claro, cuando ves los que llevan dorsal detrás, pues sabes que son del Campeonato de España. Y si además llevan normalmente suele llevar algún numerito con el grupo de edad, si es 40, 45, 50. Así sabes a quién tienes si es de tu categoría o no. Por ejemplo, este año en Barcelona no había esa situación. Todos llevábamos solo un dorsal, con lo cual corrías a ciegas, por problema. Y además, pues no todos los llevaban el simbolito del... Pero bueno, aunque lo llevaran, iba adelante, con lo cual hasta que no adelantabas a uno, mirabas así para atrás como diciendo, a ver, este es de los míos o no. Que bueno, en cierta medida nos conocemos, pero claro, siempre hay cierto margen, sobre todo cuando te vas a grupos de edad, pues puede venir alguien de repente que tú no contabas. O también normalmente en la página de la Federación Española, la semana de la competición se suele publicar el listado de inscritos en el Campeonato de España, ¿no? Entonces tú ahí ya puedes investigar para conocer un poco quiénes son, pero claro, no tienes por qué conocer físicamente a todo el mundo, o en una salida que sale mucha gente, pues a lo mejor te despistas y tú te piensas que vas entre los 5 primeros y resulta que hay más gente por delante, ¿no? Que ha salido más rápido. Eso suele ser ahí un poco complicado, ¿no? ¿Cómo lo gestionaste tú? Porque hay que recordar, si escuchasteis el programa anterior o si habéis seguido a Pablo, ya lo sabéis, pero Pablo ganó su categoría de 45, pero entonces, bueno, pues ahí un poco vas con esa incertidumbre, entre comillas, ¿no? Y salimos, yo sí que vi a uno de los corredores que yo conozco que salió más adelante, fue con el grupo de las primeras chicas, y luego en el grupo que iba yo, que era el grupo de las segundas chicas, que también llevaban una liebre, que íbamos a ritmo de 2.23 por ahí, pues yo conocía ahí, a los que conocía de mi categoría, pues los tenía controlados. Digo, no sé si habrá alguno más, pero bueno. Y luego ya, pues referencias que te dan en carrera, pues alguien que te conoce, que sabe que estás disputando el Campeonato de España, pues recuerdo a lo mejor a mitad de carrera, en torno al medio maratón, que sí que nos dijeron, vais ahí segundo, tercero y cuarto. Entonces ya dices tú, pues mira, vamos aquí, todavía va el otro por delante. Entonces ya cuando pillamos sobre el kilómetro 30 y poco, que pillamos empezó a ceder y le alcanzamos el atleta de mi categoría que iba adelante, pues ya en ese momento yo era consciente de que ahora vamos aquí el título se está jugando. Ya estabas en cabeza de carrera. En este grupo, ¿no? De esa categoría. Pero bueno, a veces es complicado. Sí, o sea, sí. Y cuando te vas más a categorías pues de más edad o que van más en el mogollón con todo lo que es la maratón, pues claro. A lo mejor, pues imagínate, en categoría F65, mujeres de más de 65 años, pues a lo mejor se gana con 3 horas 30, 3 horas 40. Pues claro, ahí vas en el mogollón del maratón, claro. No sabes, a veces te pasa gente o estás pasando un grupo, no sabes si hay alguien de ese campeonato. Y no hay un... No hay una bici que vaya acompañando. Claro. Ahí, bueno, es un poco complicado, es lo que tiene. Claro, si el campeonato es en el maratón de Barcelona, Sevilla, que hay mucha participación, se hace un poco más complicado. Si el campeonato de España se hace en un maratón más pequeñito, Castellón, Santa Cruz de Tenerife, tal... Murcia, pues bueno, es más fácil estar ahí al tanto de cuál es tu posición. ¿Y qué más cosas hay especiales? Por ejemplo, ¿tenéis avituallamientos también? Tema de avituallamientos también. A ver, en la normativa de la Federación Española normalmente se establece unas marcas exigentes. O sea, para que te pongan avituallamiento individualizado, o sea, para que tú el día antes de la carrera tengas allí un sitio donde llevar tus botellas con tu avituallamiento y luego te lo encuentres en las mesas personalizadas que hay antes de cada avituallamiento de cada 5 kilómetros. Y los que no sabéis de qué va esto, bueno, ya lo veis en las competiciones. Cuando llegas al avituallamiento kilómetro 10, al principio hay unas mesas que a veces están numeradas, con botecitos que cada uno es de su padre y de su madre, con colorinchis, con banderitas, con tal. Esos son los avituallamientos individualizados de los corredores de élite. Y en el de Kipchoge hay un señor. En el de Señor hay un señor que va corriendo con la bici y se lo da. ¿Vale? Esos son avituallamientos individualizados que la organización, pues para facilitar el poder hacer marca, poder que lleve cada uno su avituallamiento, pues hace esa gestión y facilita ese avituallamiento, esas mesas de organización. El día antes o a la mañana a primera hora le dan esos botes con el punto kilométrico de cada bote a alguien de la organización y lo van repartiendo y lo llevan a cada uno de los avituallamientos.
Si participas en el Campeonato de España, me parece que las marcas son bastante exigentes. Si tienen menos de 2.15 en maratón o 2.35 en maratón, en chicas, tienen la obligación de darte ese servicio. Pero, claro, también depende del maratón. Por ejemplo, en un maratón como un maratón relativamente pequeño, como San Sebastián, Zaragoza, prácticamente todos los participantes del Campeonato de España tienen opción a optar a ese habituamiento individualizado. Porque hay bueno, más, porque la organización más pues no hay tanto volumen de élite. Claro. Cuando vas a Sevilla, por ejemplo, el año pasado en Sevilla, que ya solo de atletas de élite, estamos hablando de 200, 300 corredores, pues no, si le metes otros 200 del Campeonato de España, pues es que es imposible, claro. Es inviable, ¿no? Entonces ahí sí que un poco se agarran al reglamento de la federación y solo le ofrecen ese servicio a los corredores más. Bueno, y porque logísticamente, claro, es que se multiplica. Claro. Pero bueno, puedes llegar a tener esa opción, ¿no? De habituallamiento individualizado, que eso también es interesante. Y luego, otro aspecto es, pues ya cuando llegas a meta, ¿no? El tema de clasificaciones y el tema de premiación. Pues hay una premiación aparte para el Campeonato de España, más allá de la prueba Open, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Barcelona, pues allí justo debajo del Arco del Triunfo tenían el podio, y cuando nos iban juntando allí, pues a lo de las diferentes categorías que estábamos por allí y tal, pues iban dando premiación. Venga, premiación fue categoría M45. Y hay también, que no lo suele haber en la categoría Open, clasificación por equipos. Que eso es interesante. Claro, tienen que ser participantes por equipos que estén en un club que esté federado, que los atletas estén federados. Suelen ser un mínimo de 3 atletas por club para poder optar a la clasificación por equipos. O sea, por equipos te refieres del Campeonato de España. Sí, del Campeonato de España. Oficial, claro, no que el Maratón de Barcelona premia a un equipo. No. Que normalmente no suele haber premiaciones en los maratones por equipos, ¿no? Porque, bueno, pues no sé si en algún maratón hay pues al equipo que más participantes tiene, no lo sé. Sí, bueno. Pero es raro. En otras pruebas sí es una modalidad interesante, ¿eh? Sí, para los populares incluso. Y normalmente suele ser por suma de tiempos. Los campeonatos. Hay veces que hay por puestos, pero normalmente ahora en pruebas de ruta, sobre todo pruebas largas, suele ser suma de tiempos. Se suman los 3 primeros atletas de ese club que entran en meta, se suman los tiempos y se hace la clasificación por equipos. Y bueno, por ejemplo, este año nosotros el A de maratón no tuvimos equipo en categoría absoluta, pero sí tuvimos equipo en categoría máster. Eso también es un poco especial, porque en la categoría máster hay veces que si hubiera mucha participación, pues a lo mejor podrían hacer por años, ¿no? Por grupo de edad, pues categoría por equipos de M45 o M40. ¿Qué pasa? Que la participación no es excesivamente grande, entonces normalmente agrupan. Y por ejemplo, este año en Barcelona era la máster, todos los máster. O sea, da igual si fueras M80 que M35. M35. Si fuera, da igual que fueras M35 que M80. Para la competición por equipos, tu tiempo valía lo mismo. O sea, los 3 primeros atletas máster del mismo club que entraban en meta se sumaba los tiempos. Vale, bueno. Y tenías tu medalla. ¿Y cómo quedaste? Campeonato de España. Pues creo que quedamos octavos o novenos. Muy bien. Claro, es que no, todos los que corrimos, por ejemplo, éramos M45. Si hubiera habido un campeonato de España M45, hubiéramos estado ahí peleando por el podio, pero como englobaba todas las categorías, pues claro, al final en M40, M35 hay más nivel, corren más los jovenzuelos. Pero bueno, que espabilen. Bueno, pues oye, hemos hecho un buen repaso de lo que es una competición que la verdad es que como espectadores tiene su gracia, pero también como corredores, que sepas un poco lo que está pasando, ¿no? Que, por ejemplo, yo con mi ritmo nunca he visto a nadie con un dorsal en la espalda. Es algo que yo me pierdo. No sé, no sabía que los corredores que participan podían acabar llevando un dorsal en la espalda. Claro, luego habría que decir, por ejemplo, ahora mismo, que lo hemos estado mirando antes, ahora mismo distancias oficiales en las que se hacen campeonatos de España en ruta son más distancias. No pensamos solo en maratón, sino que empiezan desde la milla en ruta, 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, maratón y ahora también distancias ultras como son los 50 kilómetros y los 100 kilómetros. Esas son las distancias oficiales en las que hay campeonatos de España en ruta. Suelen ser cada año y sí que es cierto que a veces se organizan. Por ejemplo, las de maratón, claro. Está claro que cuando hay de maratón, pues solo es maratón porque lo tienen que hacer en un maratón. Sí que es cierto que ahora la federación está intentando organizar y, por ejemplo, cuando hacen el campeonato de España de media maratón suelen hacer también el de 5 kilómetros
y a veces también hacen el de milla, o a veces el de milla se hace aparte. Y luego, por ejemplo, el de 50 kilómetros y 100 kilómetros suele hacerse conjunto. Por ejemplo, va a ser ahora en el Puente de Mayo en Málaga. Se hacen 50 y 100 kilómetros. Entonces, bueno, claro, dices tú, ¿y me voy a hacer la licencia solo para un campeonato de España de maratón? Bueno, pues tienes también opción de correr también el de media maratón, que por ejemplo el de media maratón va a ser, creo que es el 18 de mayo en Pollensa. Luego eso es un tema que quería tocar, ¿no? Porque también es una manera de... Porque muchas veces ya cuando uno lleva muchas pruebas dice, corro Valencia, corro Sevilla, corro tal, me voy al extranjero, pero ya llega un momento que dices tú, me apetece probar. Otra forma de decidir dónde corro es donde sea el Campeonato de España. Pues por ejemplo. Pruebas ahí, ¿no? Entonces, si uno se va, por ejemplo, al historial del Campeonato de España de maratón, hay maratones que dices tú, pero ahí se hacía una maratón. Porque, por ejemplo, la primera edición del Campeonato de España de maratón fue en el año 28, wow. 1928. Ostras, o sea, se va a cumplir el centenario dentro de poquito. Veremos dónde. Y fue en Barcelona. Bueno, en Barcelona fueron 4 de las 5 primeras ediciones. Pues se hizo en el 28, en el 30, en el 31, en el 33. Antes no era tan habitual que fuera cada año porque tampoco había tanta afición. Sí. Y en esa época, pues sí que no había tantas maratones en España. Y probablemente se hacía la prueba solo para el Campeonato de España maratón. Porque para que os hagáis una idea, os digo aquí nombres que diréis vosotros. No me suena que allí haya ahora una maratón. Por ejemplo, Tolosa, Granollers, Algemesí, Lleida, Reus, Manresa, Villafranca de Oria, El Goibar, Sagunto, Igualada, Vigo, Sueca, Torrelavega, Palencia, Avilés, Oyarzum, Laredo, Avilés otra vez, Fuenterrabía, Lorca, estoy saltando para nombre diferente, o sea, ya sí que a partir del año 90 los campeonatos de España maratón ya sí que nos suenan en sedes que ya hay maratones y además maratones que ya son estables, ¿no? Pues ya nos metemos en Valencia, Madrid, San Sebastián, Barcelona, Badajoz, Ciudad Real. Bueno, mira, por aquí aparece Sama de Langreo. Vitoria, bueno, pues ya son A Coruña, San Sebastián, Castellón, bueno, ya son sedes que ya nos suenan a todos como maratones que ya existen, pero claro, antes cuando no había los maratones populares que empezaron, los maratones populares empezaron a finales de los años 70, un poco con el nacimiento, con la llegada de la democracia, a finales de los 70. Sí, bueno, en el año 80 nació Valencia y Madrid, si no me equivoco, el mismo Sevilla año. En el 85, que ha cumplido el 40 aniversario ahora. Bueno, en esa época, los maratones populares, antes ya no había maratones populares, los maratones se hacían pues, precisamente para el Campeonato de España, ¿no? Aunque había otros maratones que sí que han desaparecido, por ejemplo el de Laredo o en Calviá, también había un maratón. Y entonces, bueno, pues ahora puedes ir viendo, pues los últimos años, pues hemos estado ahí Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, veremos dónde es en el año 2026. Un año goloso, por ejemplo, para ir a un maratón oficial de Campeonato de España, pues son los años olímpicos, en los que, bueno, pues es habitual que los mejores corredores, pues busquen ese Campeonato de España donde a veces hay una plaza directa para poder ir a los Juegos Olímpicos y hay un poquito más de batalla, además, por conseguir esas plazas olímpicas. Luego también podríamos hablar el tema de quién corre el Campeonato de España de maratón. Claro, eso te iba a decir. Estaba repasando ganadores. Quién ganó este año. Vale. En mujeres ganó María Lázaro con 2 horas 38, sí. Segunda Jessica Mas, 2:40 y tercera Bárbara Ramón, 2:40. Y en hombres ganó Bendaud con 2:06. Sí, pues eso sí, si no me equivoco. Buen tiempo. Para arriba. Sí. Jamid Bendaud con 2:06:49, segundo Jesús Ángel Olmos con 2:12:35 y tercero Roberto Laiz con 2:18:20. Podríamos pensar que no son los mejores, ¿no? ¿Dónde están nuestros maratoneros olímpicos, por ejemplo? ¿Por qué no estuvieron aquí? Claro, ¿qué pasa? Hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión de planificación. A veces los campeonatos de España los organiza la federación y tiene que aprobar dónde va a ser la sede. Y hay veces que tarda en haber un candidato, ¿no? Es como lo de los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos ya sabemos que hay candidaturas, se pelean, una ciudad va a ser Madrid, pero lo sabes 8 años antes de que se celebre. 7 años antes, claro, es una prueba que necesita un evento que necesita una organización que no se puede decidir el rato antes, ¿no? Pero, claro, así a nivel de andar por casa, pues el tema del Campeonato de España Maratón, pues vamos a decir que no es una prioridad ni para la federación ni a veces para los organizadores, es un extra, ¿no? Entonces, hay veces que sí que hay una organización que está muy interesada en hacer un Campeonato de España, pues imagínate, yo qué sé, pues un maratón que hace su aniversario o quiere, ¿no? Por ejemplo, yo ahora
soy consciente, el medio maratón de Mérida, que conocemos, el año pasado, este año he hecho el esfuerzo de homologar el recorrido y sé que el año que viene quieren pedir el Campeonato de España, pues para darle un poco de caché a la prueba a nivel institucional, etcétera, etcétera. Entonces hay candidatos. Si hay otra prueba, claro. Si hay otro evento que quiera, un poco probablemente antes, ahí, quizá. Pues con un año de antelación más o menos se podría saber, o medio año. Normalmente el calendario oficial de la temporada se aprueba en las reuniones que hace la Federación de Junta Directiva en julio-agosto. Ahí ya se aprueba un calendario oficial, pero no todas las pruebas tienen ya sede. Claro. Entonces, bueno, puede ser... Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor una sede ese año no haya tal y se decida la sede de maratón, se anuncie con muy poca antelación. Ha habido años, por ejemplo, el año de Santa Cruz de Tenerife, que fue en noviembre, se anunció, creo que fueron 5 semanas antes del campeonato. Entonces, claro, ostras, claro, puedes preparar el maratón. O sea, al final, ¿quién corre ese campeonato de España? Pues los que a lo mejor ya estaban preparando Santa Cruz de Tenerife y cumplen los requisitos para ir al campeonato de España, o gente que estaba preparando pruebas en ese... Sí, tiene cierta cintura. En ese temporal y dice, pues sacrifico lo que yo estaba preparando. Podemos hablar. Esa situación, por ejemplo, me ha pasado un poco a mí al revés, ¿no? Yo mi objetivo esta primavera era correr el maratón de Boston, en plan viaje, en plan un poco de experiencia y tal, pero salió el Campeonato de España en Barcelona y dije, bueno, pues en Barcelona, pues Campeonato de España es un recorrido mejor para hacer marcas, no tengo viaje, tal, pues preparo a tope Barcelona y luego ya Boston lo corro. Puede ser al revés, ¿no? Estás preparando, en ese caso de Santa Cruz de Tenerife, estás preparando San Sebastián, te ponen Santa Cruz de Tenerife, que es una semana antes, dices, bueno, pues hago la misma planificación y en vez de irme a San Sebastián me voy a Tenerife y participo en el Campeonato de España, ¿no? Pero bueno, puede pasar eso. Luego, otra situación que pasa, tema económico, claro, que un maratón sea el Campeonato de España no quiere decir que la organización vaya a hacer ningún esfuerzo especial porque los mejores corredores vengan a ese maratón. Entonces, claro, si tú eres un corredor ya élite a nivel internacional, vas a Juegos Olímpicos, tú normalmente buscas en las maratones que corres, que suelen ser poquitas, es que las balas son pocas. Te mueven dos motivaciones. Una hacer marca para poder hacer la mínima para ir al campeonato. Claro. 2, conseguir algo de retorno, ¿no? Que la organización te pague un dinero o que haya unos buenos bonus por si hacen marcas que te den un dinero. Entonces, claro, si te ponen, imaginaos que os ponen el Campeonato de España Maratón en Madrid. Si quieres hacer marca, no te vale. Pues no, probablemente no vas a optar por ir al Campeonato de España. O si tú tienes un nivel muy bueno y ya tienes otra prueba en la que vas a hacer la marca y además te pagan un dinero por correr o tienes unos buenos bonos, pues probablemente optes por ir a ese otro maratón, ya sea nacional o internacional, en vez de ir al Campeonato de España. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor este año en Sevilla o en Valencia pues ha habido más nivel de españoles que en el Campeonato de España de Barcelona. ¿Por qué? Porque al final la gente pues está un poco también siguiendo esos criterios. Entonces, por ejemplo, yo siempre cuento como anécdota, ves el listado. Bueno, yo he sido 2 veces campeón de España de maratón. Una fue buscándolo un poco en Sevilla, absoluto, en 2011. Y luego, por ejemplo, en 2017 en Castellón, pues casi que me lo encontré. Yo corría ese maratón no con el objetivo de ser campeón de España, sino con, bueno, pues hacer el maratón porque estaba preparando otros objetivos ya de montaña. Y bueno, pues al final no vino ningún corredor top de esos que pueden optar a ir a campeonatos internacionales. Y me vi ahí en la pelea, primero por las medallas y al final pues conseguí el título de campeón de España con una marca que dices tú, bueno, pues hice 2:21, dices, pues no es una marca. Es una marca, pero es una carrera donde pero es el campeonato de España y es el título de campeón de España. Ahí, que me quiten lo bailado. Vale, pues, y por ejemplo, en chicos, que mucha gente lo pregunta, pues, por ejemplo, gente top de nuestro maratón español como pues Martín Fiz o Abel Antón o Fabián Roncero nunca han sido campeones de España de maratón, o incluso Alberto Juzgado nunca han sido campeones de España de maratón. ¿Por qué? Porque pues en su momento pues había otras maratones que por caché económico o por tema de marcas pues les interesaban más. Claro. Entonces, bueno, pues el Campeonato de España de maratón. Bueno, no vamos a decir que devaluado, pero que en el orden tiene competitividad con otras pruebas a nivel nacional y a nivel internacional. Y claro, porque luego hay una cosa que tampoco funciona así, ¿no? Es decir, a una marca patrocinadora tampoco le da especial caché que uno de sus atletas, quiero decir, si tú eres Adidas, eres Nike, eres una marca potente, tener un atleta que sea campeón de España, podrías pensar que es relevante, ¿no? Que alguien que ha corrido con tu equipación ha ganado un campeonato como el de España y sin embargo
tampoco parece que se preocupen mucho por eso. No, y bueno, y ahora estamos en un periodo, como os he dicho antes, hay que cumplir la normativa de equipación. Entonces, claro, si tu marca deportiva no tiene un equipo o no patrocina un equipo, aunque tú patrocines a un atleta, cierto. A lo mejor sí va con tus zapatillas, pero no puede ir con tu equipación. Pasa lo mismo que con los campeonatos internacionales. Ahora mismo el patrocinador oficial de la Federación Española de Atletismo es Joma. Cuando los atletas van a unos Juegos Olímpicos, a un Campeonato del Mundo, a un Campeonato de Europa, ahora, por ejemplo, que compiten en el Campeonato de Europa en Bélgica, van a correr con la equipación de Joma. Entonces, claro, a la marca que, bueno, sí, a lo mejor si es una marca de zapatillas, pues vas con sus zapatillas, pero claro, lo que más se ve es también la ropa, ¿no? Entonces ahí eso, pues bueno, a las marcas en ese aspecto les da un poco más igual, ¿no? Es más, claro, a veces prefieren una maratón comercial en la que pues fomentan más cobertura ejemplo, asiática, ¿no? Por decirte algo, pues si ON patrocinaba en este caso el maratón de Barcelona, pues a lo mejor le apetece, incentiva y promoverá que sus atletas ON corrieran el maratón. Había muchos corredores top. Claro. Bueno, pasa con Adidas en el de Madrid también. O Adidas en el de Madrid, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. La verdad que me ha encantado conocer las interioridades del maratón, del Campeonato de España de Maratón. Pero, como decíamos, la vida es aquello que pasa entre el Campeonato de España de Maratón y Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Eran 4 semanas? 5 semanas. 5 semanas entre un maratón y otro. ¿Qué has hecho durante ese tiempo? Porque tu idea sí era competir Boston. Sí. Has tenido que reubicar un poco tus planes. ¿Qué se hace? ¿Priorizas descanso? ¿Priorizas ritmos? ¿Tiradas? Bueno, dentro de que no paro, porque claro, sigo corriendo con los grupos y tal, pero por ejemplo la primera semana, pues sí que es cierto que fue una semana de recuperación. Corrí lunes, martes, miércoles, jueves, porque al final entreno con los grupos, pero sí que es cierto que me lo tomé con bastante calma. Y luego viernes, sábado y domingo, pues sí que descansé total. Menos el domingo que tuvimos un entrenamiento, el último entrenamiento del Medio Maratón de Madrid ahí desde el Rafael Hoteles, que estuvimos por la zona del Tierno Galván, pero bueno, hice poquito y viernes y sábado descansé. Entonces esa primera semana, como si dijéramos la semana de los dolores, es el típico semana que tienes las molestias después de, bueno, pues la paliza del maratón te deja algo tocado muscularmente. Y luego, a partir de ahí, sí que empecé a entrenar con cierta normalidad en volumen, pero también es cierto que he intentado no hacer mucha intensidad. Vale. Prácticamente en este periodo de 5 semanas hasta el maratón de Boston, lo único que he hecho intenso ha sido un entrenamiento un poco de cambio de ritmo y el medio maratón de Madrid, que me lo tomé un poco como un entrenamiento vivo, salí a ritmo un poco de lo que quiero hacer en maratón carrera. Allí en... Bueno, al final fui un poco más rápido, pero... bueno, pero, un poco arriba, pero sí, la idea era, cuestas, o sea, pero eso, la idea ha sido un poco dar un poco de margen al cuerpo para recuperar muscularmente y no meter mucha caña en intensidad, ¿no? Porque ya sabemos, yo por lo menos lo tengo muy en mente, al final correr un maratón a tope genera un daño un poco agudo a nivel del músculo cardíaco, es un esfuerzo grande, las 2-3 semanas después de un maratón el corazón, aunque esté bien, está cansado y hay que dejarle que recupere, aunque nosotros nos encontremos bien, que es muy típico, ¿no? Ya sabemos, la gente quiere aprovechar el estado de forma del maratón para luego correr algún 10K, alguna media después con el descansito y tal. Puede estar bien porque nos encontramos bien, estamos en forma, pero no es lo ideal, porque nuestro corazón está cansado y le estamos metiendo... Yo siempre he mantenido, Pablo, que es algo que nunca hacemos, que es mucho mejor preparar un 10K específicamente que aprovechar esa ventana. Porque lo que pasa es que sí es cierto que los ritmos no se parecen. Ya. Sí, pero sí que es cierto que para el corredor popular una preparación de maratón es muy exigente. Te obliga a entrenar y haces unos sacrificios que a lo mejor para otras preparaciones no haces. Entonces, entrenas mucho, entrenas bien, muy concentrado, te cuidas un poco más la alimentación, sueles perder peso con la preparación del maratón. Entonces, consigues un estado de forma que luego a lo mejor pues no te lo planteas cuando preparas solo un 10K o solo una media. Solo entonces, entre comillas, entra, un objetivo. Claro, entonces entra un poco es como la zanahoria, ¿no? De decir, pues ya que aprovecho que corrí el maratón, estoy en forma, estoy descansado, porque a lo mejor sí que te tomas con calma un par de semanitas después, pero hay ese mentalidad de a las 2-3 semanas del maratón correr una prueba y hacer marca. Y puede ser posible, pero yo creo que no es lo mejor a nivel de salud, ¿no? Mejor descansar bien. Claro, también te lo estoy diciendo que me voy yo al maratón de Boston a las 5 semanas, ¿no? Bueno, pero no es bien mejor pero hay ejemplo, niveles pero bueno, también es cierto, por ejemplo, de Barcelona he acabado bastante bien.
sea, te diría que sabéis que corrí Sevilla como entrenamiento 3 semanas antes de Barcelona y yo creo que a nivel muscular estaba casi al mismo nivel o incluso un pelín mejor después de Barcelona que después de Sevilla. O sea, el impacto muscular de la maratón de Barcelona ha sido bastante, o sea, prácticamente en 2, las sensaciones, los días esos que estuve corriendo después con los grupos, prácticamente el martes, miércoles ya podía entrenar con normalidad a nivel muscular. Otra cosa es que te puedas permitir pegarte pues unas series, una palicilla, una competición. Claro, hay que ponerlo, por ponerlo en perspectiva, al final tu volumen semanal es que de base es muy alto. Claro, entonces, yo que suelo decir, para ti meter un maratón de 40 kilómetros no es como para mí, que llevo el volumen de entrenamiento y la trayectoria de entrenamiento, el bagaje, las adaptaciones, la asimilación del trabajo claro, no es lo mismo si tú entrenas 50 kilómetros a la semana, solo cuando entrenas maratón, el resto del año a lo mejor entrenas menos, tienes parones, que a lo mejor alguien como yo, que estoy todo el año haciendo entre 100, 120, 130 kilómetros a la semana. Cuando haces una preparación específica, incluso llegas a semanas a 150, 160, pues el maratón tiene un impacto. Y siempre cuando haces un maratón a tope, tiene impacto, ¿vale? O una prueba a tope, incluso un 10K, una media maratón. Pero cuando lo corres al 95%, al 90%, aunque te parezca todavía que haces una marca, por ejemplo, en Sevilla yo hice 2:33, ahora a lo mejor en Boston mi objetivo probablemente sea rondar las 2 horas 30, y dices, joder, es correr mucho ya, pero de 2:30 a 2:24 que hice en Barcelona, hay un mundo a nivel de esfuerzo, ¿no? No llevas a tu cuerpo tan al límite, no vas tan al límite y el cuerpo sufre menos y se recupera mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ayuda a que pueda asimilar esto. Tampoco es lo ideal y tampoco es lo que yo haga habitualmente. O sea, no me planteo correr las maratones de 3 en 3. Es más, este año, por ejemplo, tenía en mente a lo mejor hacer un maratón en otoño, a lo mejor Málaga, tal. Y ahora mismo me apetece nada. Claro, más las ganas, claro. Teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, ahora acabo mi etapa esta de maratones, corro Boston y en mayo estoy haciendo carreras de montaña, además de larguitas, de 60 kilómetros, mayo, junio. Claro, bajas la intensidad, evidentemente, a nivel cardíaco de otra manera, pero bueno, que hay una dinámica que hay que también sopesar un poco los objetivos y a lo mejor llega un momento dado que dices tú, bueno, pues iba a correr aquí, pero me lo voy a tomar con calma o renuncio a esa carrera porque me veo que estoy muy cansado, ¿no? Más cansado de lo normal. Pues ya haremos algo especial para la temporada de montaña, que me parece que llevamos tiempo sin hablar de trail y toca. Bueno, pues nada, ya solo nos queda disfrutar de Boston. Hoy es jueves, estamos grabando este programa jueves, te vas la semana antes de la carrera, entiendo, no sé si pensando más en el ocio, evidentemente, te vas con tu familia, vais a hacer turismo, pero también te viene bien la adaptación, ¿no? ¿Has pensado un poco en eso? ¿Vas a entrenar allí? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues poco, es el tapering. O sea, por un lado, una de las cosas que he aprovechado estas semanas es hacer mucho trabajo de fuerza. He estado aprovechando para hacer circuitos, escaleras, un poquito más de lo normal, también pensando en que después tengo carreras de montaña y pensando en que en Boston es un circuito exigente a nivel muscular con mucho tobogán. Entonces, prácticamente he estado metiendo caña y el tapering va a ser el obligatorio por el viaje, ¿no? Los 30 kilómetros semanales diarios caminando que vais a hacer tanto en Boston como en Nueva York. Ya yo lo tengo ya mentalizado que con el día a día que llevo yo habitualmente eso es descanso. Así que... Bueno, pues entonces recordamos 21 de abril, sí, Patriots Day, lunes próximo, si estáis escuchando este programa, el día que lo lanzamos, el 14 de abril. Ya veremos si hacemos algo especial, algo desde allí o no. Vamos a ver porque al no coincidir con semana en la que emitimos el programa, la siguiente semana, el siguiente lunes que tú ya estarás aquí, ya nos contarás la experiencia desde dentro. Pero sí que vamos a aprovechar para hacer una cosa. Como tenemos un grupo muy activo en Telegram, que ya somos cerca de, no recuerdo la última cifra, como 360 inscritos, si queréis compartir cosas, preguntar, hacer preguntas, dar mensajes de ánimo, intentar quedar para ver a Pablo si es que vais a Boston también a correr y le queréis lanzar cualquier tipo de mensaje, dejad a tu ritmo chat en la aplicación de Telegram, el enlace está en las notas de este episodio del canal. Sentiros libres de mandar cualquier mensaje de audio incluso para que Pablo lo pueda recibir y si tenéis cuestiones las responderán en el propio grupo o quién sabe, hacemos un programa especial con esas cuestiones y con la crónica
del maratón de Boston. Que va a ser un poco especial. Va a ser muy, 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 muy especial. Además, es una prueba mitiquísima en el calendario. Yo me muero de ganas de correrla. Y es una experiencia que espero que disfrute mucho, que nos compartas en primera persona, que es muy guay. Será un placer. Sí. Muy chulo. Pues nada, pues esperamos que os haya interesado este tema tanto como a mí. Yo en este caso me he puesto la camiseta de espectador y me ha emocionado saberlo. Y solo nos queda desearte muy buena carrera, Pablo. Muchas gracias. Y que nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Venga, ahí nos vemos. Ánimo. Adiós.